Hola, hola, mis amores. Bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo listos para un chismecito jugoso. Porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar. Como saben, aquí en el canal nos encanta hablar de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las series que nos obsesionan, los actores que nos roban el corazón y por supuesto los romances que nos hacen soñar. Y hoy, vamos a sumergirnos en una de las historias de amor más comentadas y queridas de la televisión turca, la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, ustedes también suspiran por esta pareja. Su química en pantalla era innegable y su relación fuera de cámaras fue aún más apasionante. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Cuáles fueron los momentos clave de su romance? ¿Y por qué desafortunadamente terminó? Hoy vamos a desentrañar todos los secretos de su relación, desde los inicios en el set de Senkal Kapm hasta los rumores de reconciliación que aún circulan. Prepárense para escuchar anécdotas inéditas, declaraciones exclusivas y por supuesto mucho salseo. Pero antes de que empecemos, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden que este canal es para ustedes, así que déjenme en los comentarios qué otros temas les gustaría que cubriéramos en el futuro. Me encanta leer sus sugerencias. Ahora sí, prepárense un cafecito, pónganse cómodos y vamos a sumergirnos en el romance de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Todo comenzó como la mayoría de los romances de telenovela, en el set de grabación. En el verano de 2020 Hande y Kerem fueron elegidos para protagonizar Senkal Kapm, una comedia romántica que rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. Hande interpretó a Eda YLDZ, una florista ambiciosa, y Kerem a Serkan Bolat, un arquitecto workaholic. La serie los unió no solo profesionalmente, sino también en un viaje personal que capturó la atención de millones de fans en todo el mundo. Desde el principio, la química entre Hande y Kerem fue palpable. Las miradas, las sonrisas, las bromas, era evidente que había algo especial entre ellos. Los fans, por supuesto, no tardaron en notarlo y comenzaron a especular sobre una posible relación fuera de la pantalla. Al principio ambos negaron los rumores, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero como suele suceder, el amor tenía otros planes. Durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem pasaban largas horas juntos, compartiendo risas, desafíos y por supuesto muchísimas escenas románticas. Los miembros del equipo de producción recuerdan que siempre estaban juntos, incluso fuera de las horas de trabajo. Se les veía almorzando juntos, tomando café e incluso explorando Estambul en sus ratos libres. Uno de los momentos clave en su relación fue un viaje a las Maldivas. En abril de 2021, Hande y Kerem viajaron juntos a este paraíso tropical. Si bien inicialmente intentaron mantener su viaje en secreto, las fotos que comenzaron a circular en las redes sociales confirmaron lo que todos sospechaban: estaban juntos y enamorados. Fue Kerem quien finalmente confirmó la relación con una publicación en Instagram donde aparecían juntos abrazados en la playa. La leyenda de la foto decía: en medio de la nada, contigo es el lugar perfecto. Imaginen la reacción de los fans. El internet explotó. Almohadilla Anker, como se les conocía cariñosamente, se convirtió en trending topic mundial y las redes sociales se inundaron de mensajes de amor y felicitaciones para la pareja. A partir de ese momento, Hande y Kerem dejaron de ocultar su amor. Comenzaron a aparecer juntos en eventos públicos, a compartir fotos y vídeos en sus redes sociales y a hablar abiertamente de su relación en entrevistas. Se les veía radiantes, felices y muy enamorados. Hande en particular parecía haber encontrado la felicidad plena al lado de Kerem. En varias entrevistas, habló de lo mucho que admiraba su inteligencia, su sentido del humor y su gran corazón. Kerem, por su parte, siempre se mostró como un caballero, protegiendo y apoyando a Hande en todo momento. Su relación era la viva imagen de un cuento de hadas moderno. Eran jóvenes, guapos, exitosos y estaban enamorados. Los fans soñaban con su boda y visualizaban un futuro juntos lleno de amor y felicidad. Pero como en todo cuento de hadas, la realidad a veces puede ser diferente. A pesar de la gran química y el amor que se profesaban, la relación de Hande y Kerem no estuvo exenta de desafíos. La presión mediática fue uno de los principales factores que influyeron en su relación. Al ser una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía, cada uno de sus movimientos era analizado y comentado por la prensa y los fans. Esta constante atención, aunque a veces halagadora, también podía ser abrumadora y generar estrés. Otro factor que pudo haber contribuido a su ruptura fueron sus apretadas agendas de trabajo. Tanto Hande como Kerem son actores muy solicitados y con frecuencia tenían que viajar a diferentes ciudades y países para grabar series y películas.
Esta distancia física, sumada a la presión mediática, pudo haber dificultado el mantenimiento de la relación. Los rumores de infidelidad también jugaron un papel importante en su ruptura. Durante su relación, circularon varios rumores sobre supuestas infidelidades por parte de Kerem. Si bien nunca se confirmaron estos rumores, pudieron haber generado desconfianza y resentimiento en la relación. Finalmente, en enero de 2022, la noticia que nadie quería escuchar se hizo realidad: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia fue confirmada por varios medios turcos y rápidamente se propagó por todo el mundo. Los fans quedaron devastados. Almohadilla Anker había llegado a su fin. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una relación que parecía tan perfecta había terminado de forma tan abrupta? Las razones oficiales de la ruptura nunca se hicieron públicas. Tanto Hande como Kerem optaron por mantener silencio y no hablar de los motivos que los llevaron a tomar esta difícil decisión. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja revelaron que la presión mediática, las agendas de trabajo y los rumores de infidelidad fueron factores determinantes en su ruptura. La ruptura fue especialmente dolorosa para Hande, quien siempre se había mostrado muy enamorada de Kerem. Se dice que la actriz quedó muy afectada por la separación y que necesitó tiempo para recuperarse. Kerem, por su parte, también se mostró afectado por la ruptura, aunque intentó mantener una actitud más reservada. En varias entrevistas, habló de lo importante que había sido Hande en su vida y de lo mucho que la admiraba. Tras la ruptura, ambos actores se enfocaron en sus carreras profesionales. Hande protagonizó la serie Bambaşka Biri, junto a Burak Deniz, mientras que Kerem se mudó a Estados Unidos para perseguir nuevos proyectos. Sin embargo, a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, los fans de Almohadilla Anker nunca perdieron la esperanza de una posible reconciliación. En varias ocasiones, se han filtrado fotos y vídeos que alimentan los rumores de que Hande y Kerem podrían estar acercándose nuevamente. Por ejemplo, hace unos meses, ambos actores fueron vistos en el mismo hotel en Italia. Si bien no hay pruebas de que se hayan reunido, muchos fans interpretaron esto como una señal de que podrían estar en contacto. Otro rumor que ha circulado es que Hande y Kerem han estado intercambiando mensajes a través de sus amigos en común. Se dice que ambos actores se extrañan mucho y que están considerando la posibilidad de darle una segunda oportunidad a su relación. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Nadie sabe con certeza qué está pasando realmente entre Hande y Kerem. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, y los fans de Almohadilla Anker siguen soñando con verlos juntos nuevamente. Incluso si no hay una reconciliación amorosa, la relación de Hande y Kerem dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Su química en pantalla, su amor fuera de cámaras y su impacto en los fans los convirtieron en una de las parejas más icónicas de todos los tiempos. Su historia nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que las relaciones pueden ser complicadas y que, a veces, las cosas no salen como uno espera. Pero también nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que, incluso después de una ruptura, siempre queda la posibilidad de una reconciliación. Y ahora, ¿qué les parece si hablamos un poco de sus vidas por separado después de la ruptura? Hande Erçel, como mencioné, se ha enfocado en su carrera actoral y ha protagonizado varios proyectos exitosos. Además de Bambaşka Biri, también ha incursionado en el mundo de la moda y se ha convertido en embajadora de importantes marcas. Se la ve más radiante que nunca, disfrutando de su soltería y enfocada en sus metas profesionales. Kerem Bürsin, por su parte, ha apostado por una carrera internacional y se ha mudado a Estados Unidos para expandir sus horizontes. Ha participado en varias producciones americanas y ha demostrado su talento actoral en diferentes géneros. También se ha convertido en un defensor de causas sociales y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. A pesar de la distancia física, ambos actores siguen siendo muy populares y queridos por sus fans en todo el mundo. Sus carreras siguen en ascenso y continúan inspirando a miles de personas con su talento, su carisma y su dedicación. Y para finalizar, me gustaría compartir con ustedes una reflexión personal sobre la relación de Hande y Kerem. Creo que su historia es un ejemplo de cómo el amor puede ser a la vez hermoso y complicado. A veces las relaciones que parecen perfectas desde afuera pueden tener problemas internos que son difíciles de superar. La presión mediática, las agendas de trabajo y las expectativas de los fans pueden ser factores muy estresantes que pueden afectar la salud de una relación. Sin embargo, también creo que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Si dos personas se aman de verdad y están dispuestas a luchar por su relación, pueden encontrar una manera de superar los desafíos y construir un futuro juntos. En el caso de Hande y Kerem, solo el tiempo dirá si volverán a estar juntos. Pero incluso si no es así, siempre recordaremos su historia de amor como una de las más bonitas y apasionantes de la televisión turca. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy.
Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de amor de Ander Zell y Kerem Bürsin. Hemos hablado de sus inicios en el set de Senkalkapm, de su romance en las Maldivas, de la confirmación de su relación, de los desafíos que enfrentaron y de su dolorosa ruptura. También hemos analizado los rumores de reconciliación y hemos reflexionado sobre el legado de su historia de amor. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando este tema. Y recuerden que el amor es una de las emociones más hermosas y poderosas que existen, pero también puede ser complicado y doloroso. Lo importante es aprender de nuestras experiencias y seguir adelante con la esperanza de encontrar el amor verdadero. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Realmente aprecio su apoyo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y crear debates interesantes. También me gustaría que me contaran qué otras parejas famosas les gustaría que analizáramos en el futuro. Sus sugerencias son muy importantes para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, me encantaría que le dieran un me gusta a este vídeo si les gustó el contenido. Y si creen que a alguien más le podría interesar, compártanlo con sus amigos y familiares. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Gracias de nuevo por todo su amor y su apoyo. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.